Saludos, voy a hacer una presentación sobre el tema de etología y para esto voy a presentar un mapa conceptual eh, que diseñé después de haber leído el documento que estamos discutiendo. Entonces, miren, aquí es un mapa conceptual donde está la etología, que tiene que ver como objeto importante el estudio de la conducta y la conducta como un fenotipo que tiene variabilidad. Esta es una gráfica de variabilidad de los fenotipos, es decir, que el ancho de la gráfica tiene que hace referencia a la variabilidad, mientras que el promedio de ese fenotipo está aquí en este punto. Esa variabilidad permite lo que tiene que ver con la selección de esas conductas. Y la etología estudia ese elemento importante de selección. No sé si se dieron cuenta cuando estaban leyendo que la lectura estaba dividida en 5 preguntas. La primera de ellas es la pregunta ¿qué?, que hace referencia a la definición de la conducta. Y dice que la conducta es una actividad del organismo que se relaciona con movimientos moleculares, actividad neural, movimientos molares operantes, movimientos molares dirigidos al objeto y procesos psicológicos. Aquí me quiero detener un momentico en procesos psicológicos porque no sé si se dieron cuenta que aquí hay elementos que ustedes están manejando o que manejaron en los semestres pasados. Está sensación, percepción, motivación, emoción, aprendizaje, que están trabajando ahora, memoria, pensamiento, razonamiento. Y uno de los elementos importantes es esa motivación. Aquí en esta figura que nos presentaba la lectura, muestran la motivación donde se presenta de la parte superior hacia abajo la motivación de huida. Como ven ustedes, las orejas van tomando una posición diferente con relación a la cabeza, mientras que de izquierda a derecha está la motivación de agresión. Es decir, que entre más estamos caminando hacia el extremo derecho, hay más tendencia a la agresión. Y esta es una matriz donde muestra esa relación entre la huida y la agresión. Y eso tiene que ver con procesos psicológicos que tienen que ver con el estudio de la teología. La siguiente pregunta es la pregunta del cómo, es decir, la descripción de los comportamientos. Entonces está el cómo se describe un comportamiento y se describe desde el punto de vista analítico o desde el punto de vista de consecuencias que trae para el organismo y para quienes están con ese organismo ese comportamiento que está presentando. Cuando hablamos de el elemento analítico, hace referencia a una descripción física que consiste en medir las conductas desde el punto de vista de amplitud, fuerza y frecuencia. Así es que se evalúan los comportamientos y permite estudiar y describir y medir las conductas. Y para medir las conductas aparece el elemento clave que ustedes en aprendizaje lo conocen como pautas de acción modal, pero aquí se conoce como pautas de acción fija, que tienen estas características como aparecía en la lectura, que son pautas reflejas, estereotipadas, autoinhibidas, que son típicas de la especie, que son innatas, es decir, que no son aprendidas y que simplemente se dan porque son pautas que permiten la sobrevivencia del individuo. Y esto, un ejemplo de las pautas de acción fija en el ser humano, es el bostezo, que no es necesario aprenderlo, pero que de alguna manera venimos con esa característica de fábrica, si pudiéramos llamarlo así, y eso permite también la comunicación. Aquí les pongo unos emoticones que hacen que los emoticones funcionen para todos los individuos de nuestra especie, no importa
si tenemos o si estamos en diferentes culturas. Entonces, las pautas de acción fija son un elemento importantísimo en los estudios de comportamiento. La siguiente pregunta que planteaban en la lectura. Me falta hablar sobre esa descripción de la conducta por consecuencias. Y es que cuando se estudian las conductas en los animales o en los seres humanos, en algunas ocasiones no es clara la importancia de la conducta y tenemos que echar mano del análisis de cuál es esa consecuencia de haberse presentado esa conducta. Es decir, que necesitamos ir más allá del estudio de solamente observar al individuo que produce la conducta, sino que tenemos que ir a analizar cómo esa conducta puede afectar a los individuos que están alrededor y cómo esa conducta también podría afectar al individuo que lo está produciendo. Es decir, que las consecuencias de la conducta son importantes y tiene que ver con un elemento importante que es las conductas apetitivas, que es el organismo busca producir esa conducta con un objetivo específico en un contexto social y físico, en un ambiente físico específico. Muy bien. La siguiente pregunta, ahora sí, es la que tiene que ver con el porqué de la conducta, es decir, las causas próximas de la conducta. ¿Cuál es la importancia de esa conducta en el aquí y en el ahora? Y en ese aspecto, las causas próximas de la conducta tienen que ver con un elemento importante que son los mecanismos fisiológicos que están relacionados con esa conducta y específicamente un concepto importantísimo que está relacionado con las estructuras orgánicas del organismo que se llaman mecanismos desencadenadores innatos. Estos mecanismos desencadenadores innatos es específicamente las redes neuronales que hacen que una conducta tenga un sitio específico en el cerebro. Es decir, que el cerebro tiene unas redes neuronales que le permiten, de alguna manera, responder a los estímulos que están alrededor en el ambiente y, por supuesto, que esos mecanismos desencadenadores, por supuesto, los comparten con todos los organismos de la misma especie. Y eso permite una comunicación mucho más fluida entre los individuos. Esos mecanismos desencadenadores innatos tienen que ver con procesamiento de información y coordinación de esa información con otros individuos de la misma especie, y eso permite esa comunicación que les decía. Además, que está relacionado con la motivación, nuevamente, de los individuos, es decir, cómo los individuos están dispuestos a comportarse de una manera o de otra, dependiendo de las capacidades sensoriales y perceptivas de los individuos. En esto quiero aclarar que evidentemente esa comunicación y esa motivación está muy relacionada con las características sensoriales de los individuos y las características perceptivas de los individuos. Hay organismos que se comunican y tienen mayores posibilidades de utilizar elementos sensoriales olfativos. Y por supuesto, la motivación tiene que ver con relación a ese particular elemento sensorial. Mientras que en el caso del ser humano, por ejemplo, nuestra comunicación es mucho más visual y evidentemente las características de comunicación tienen que ver con ese elemento visual. Eso no quiere decir que los seres humanos no se comunican olfativamente, evidentemente sí lo hacen, pero nuestra comunicación visual tiene que ver con estímulos visuales donde hay estímulos normales, miren los labios, el color de los labios de esta mujer, mientras que hay estímulos supernormales. En la lectura ustedes encontraron que hablaban de algo de estímulos supernormales. Por supuesto, este estímulo, y dicen que los estímulos supernormales no son naturales, pero pueden hacer que el individuo responda mucho más fuertemente a ese estímulo
por precisamente esas características supernormales. Miren aquí la relación cintura-cadera de una mujer normal, mientras que aquí hay un estímulo supernormal. Es decir, y eso haría que la respuesta sea mucho más fuerte. Aquí, en los hombres, el ancho de los hombros es un elemento importante desde el punto de vista de atracción sexual, pero aquí hay un estímulo supernormal, individuos que tienen anchos de espalda mucho más grandes que harían que la respuesta de atracción sexual sea mayor. Muy bien. La siguiente pregunta hace referencia a la clasificación de las conductas y es la pregunta de cuáles conductas y hace referencia a patrones de conductas que les permite sobrevivir y reproducirse a los individuos y que tienen un componente social por este lado e individual por este lado. Entonces, vamos a hacer referencia primero a el componente social. Ese componente social está muy relacionado con un elemento y un concepto muy importante en etología, que es la comunicación. La comunicación se necesita para ese componente social de las conductas sociales que vamos a tener en cuenta y está relacionado con la transmisión de un mensaje a un emisor que permite la comunicación a base de un código y unas señales que hacen que los individuos se puedan comunicar. Y aquí yo traigo unos rostros de unos individuos que están muy relacionados con unas señales de infancia. Es decir, que los rostros infantiles son unas señales muy importantes en la comunicación y en las relaciones sociales de nuestra especie, de muchas especies. Miren que tanto los elefantes como los felinos y el ser humano, los rostros infantiles son muy atractivos y llaman la atención. Y se ha encontrado que además los rostros femeninos de mujeres mayores que tienen características infantiles también se vuelven mucho más atractivos. Entonces, ahí hay un elemento de señales y de comunicación que permite esa relación entre los individuos. Y entonces, cuando hablamos de comunicación, hay dos elementos importantes en la comunicación, y es una comunicación que tiene que ver con la reproducción, es decir, con características sexuales de la especie, y una de características parentales. Miren cómo las sexuales están relacionadas con cortejo y apareamiento, mientras que las parentales están relacionadas con el parto, la alimentación, la refrigeración, la limpieza, el juego, el amamantamiento, el calor, la defensa, la estimulación y el adiestramiento. Y cuando estoy hablando de juego y adiestramiento, en todas las especies animales se encuentra esa característica de juego y parece que el juego es un elemento importante en el adiestramiento de los individuos jóvenes para lo que les espera en la vida mayor. Y parece que el juego tiene una importancia grandísima con relacionarse. Y otras conductas sociales nuevamente, que tienen que ver con la comunicación, están relacionadas con el establecimiento de jerarquías entre los individuos, donde hay sumisión y dominancia. Miren que las características del dominante, tanto en caninos como en seres humanos, es más o menos parecida, y también la postura de los sumisos es muy parecida en especies bastante diferentes en la escala zoológica. Otro elemento importante de las otras conductas es la cooperación, la facilitación social y la afiliación. Miren que cuando hablo de afiliación estoy presentando uniformes del ejército que de alguna manera hace que los individuos que tengan estos uniformes tengan una mayor relación entre ellos, a diferencia de estos que tienen esta clase de uniforme. Lo mismo cumplen la función las banderas en los diferentes países o en los diferentes equipos de fútbol o en los uniformes, incluso en la universidad. La Facultad de Psicología tiene un tipo de uniforme, la Facultad de Medicina otro,
y de alguna manera eso genera una afiliación, una congregación entre los individuos que comparten esos mismos uniformes o banderas. Y cuando hablamos de comportamientos individuales, pues como su nombre lo indica, está relacionado con comportamientos que no necesitan una interacción social entre los individuos y están aquí: locomoción y gestión, eliminación de desechos, termorregulación, cuidado corporal, ritmos biológicos, refugio, habitación, dormir, exploración, juegos nuevamente, pero juegos individuales, uso de herramientas. Es decir, que ahí hay un elemento importante. Y como última pregunta, aparece en la lectura algo que tiene que ver con el para qué la conducta, es decir, la función biológica de la conducta. Y cuando hablamos de ese para qué, está el significado adaptativo, es decir, cuál es la ventaja de esos comportamientos para el individuo, pero más específicamente para la especie. Cuando hablamos del por qué, el para qué de la conducta, hablamos más de especie que de individuo. Y ese significado adaptativo tiene que ver con un término muy importante que es el éxito reproductivo. Parece que todos los comportamientos básicamente están relacionados con favorecer el éxito reproductivo del individuo, el cual está produciendo ese comportamiento. Y eso tiene que ver con elementos genéticos de especie y de población y factores temporales y espaciales. Y vamos a hacer más referencia a esos factores espaciales que tienen que ver con territorialidad. Y aquí, por ejemplo, vemos unos caninos que marcan su territorio por olor, pero los seres humanos marcamos los territorios más visualmente. Es decir, que todos esos grafitis que utilizamos para marcar territorio son elementos claves en la territorialidad. Pero también está relacionado la territorialidad con la formación de pareja, sea heterosexual o homosexual, de cualquier manera es formación de la pareja. Es decir, que esta lectura hace referencia a la conducta desde diferentes puntos de vista y esa conducta se podría clasificar de alguna manera por esas 5 preguntas que acabamos de ver. Entonces, muchas gracias por estar en la pendientes de esta clase. Los invito a que revisen bien esa lectura, porque esa lectura va a ser muy importante en la presentación del parcial, que dentro de poco va a estar activo, para que estén muy pendientes de esa lectura y de esta clase que acabamos de terminar. Muchas gracias, hasta luego.